diferentes artículos a precios de liquidación, como ropa, zapatos, accesorios, cosméticos y artículos de decoración. Además de poder disfrutar de un domingo agradable con la familia o amigos, porque tendremos música, artistas invitados, deliciosa comida y bebidas para que pases un increíble día de compras y diversión. Comparte este video, dale like a la página del evento para que participes en la rifa de artículos y si ganas, los podrás recoger ahí mismo. Tu Casa Bazar el próximo. Te saluda tu amigo y conductor Israel Saavedra de tu programa Salud y Algo Más, para invitarte a que no te lo pierdas todos los viernes en punto de las 12 del día por Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. ¡Iniciamos! Te saluda tu amigo y con... Hola a toda la gente que nos sigue a través de Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Bueno, pues vamos a darles la bienvenida a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de su compañía, de su sintonía. Pues una semana más, tu programa Salud y Algo Más. Te saluda tu amigo y conductor Israel Saavedra para temas de salud que son de tu interés. Bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, tenemos un invitado de lujo, el doctor... Gerardo Arce Sandoval, médico general, que nos va a hablar de un tema muy importante. Muy buenas tardes, Israel. Muchas gracias por la invitación. Otra vez, ya segunda vez aquí contigo. Gracias, doctor, por ahora sí que hacer algo de tiempo en su agenda. Ya sé que tiene múltiples ocupaciones, pero pues toma el tiempo para venirnos a instruir. Siempre, cuando gustes, aquí estamos. Bueno, pues el tema a veces, no sé, se torna algo difícil de hablarlo, bueno, al menos para nosotros, porque a veces dices cáncer y toda la gente, muerte, cosas así, pero pues ahora sí que lo que se trata del día de hoy, la plática del día de hoy es para que usted se informe, señora, señor, porque nosotros como hombres no estamos excluidos del cáncer. Vamos a tener algunas imágenes aquí que el doctor nos hizo favor de traernos y pues lo importante, la explicación que él nos va a dar, y pues vamos a entrar de lleno a este tema de prevención contra el cáncer. Así es, mi estimado Israel. Pues sí, efectivamente, mira, como tú bien mencionas, hasta hace algunos años, y ahora ya no tanto, hasta hace algunos años, hablar de cáncer significaba hablar de muerte. ¿Okay? Decíamos, una persona que padece cáncer era prácticamente una sentencia de muerte ya a corto, mediano plazo, doloroso, lento, difícil. Ahora ya no, la tecnología, el acceso a los servicios de salud, las campañas de prevención nos han ahora ayudado a difundir un poco más el mensaje, a darle a entender a la gente que ahora cáncer ya no significa muerte, ya no es un riesgo inminente de muerte, y sobre todo si este cáncer se detecta en las etapas más tempranas, ¿de acuerdo? Entonces ya en la actualidad ya no significa muerte, aunque sí sigue siendo una de las principales causas de muerte tanto en México como en el mundo, pero ya no es tan importante o tan difícil o tan probable la muerte, salvo que ya se detecte en estadios muy avanzados. Pero ya en la actualidad ya cáncer ya no significa muerte al 100% de los casos. Ya no significa muerte, doctor. ¿Qué pasa? Bueno, no sé, creo que por ahí estábamos platicando detrás de cámaras para la gente, creo que algunos dicen mito o realidad. Creo que ya el doctor nos dijo que es un mito. El que los niños contraigan o el feto contraiga cáncer desde la hora de su concepción o en lo que se forma, o si el niño va a nacer con cáncer o lo puede contraer después por haber estado en el vientre de la madre. Sí, efectivamente. O sea, el cáncer no es una enfermedad transmisible, o sea, no es una infección. No me va a dar cáncer a mí por estar en contacto con una persona que tenga cáncer. No es una enfermedad que se contagie, no es una enfermedad infecciosa. El cáncer es una enfermedad crónica que va desarrollándose con el tiempo,
si bien podemos tener el caso de que hay una madre o una mujer embarazada y que después o ya se sepa con diagnóstico de cáncer, no esto implica que el bebé va a nacer con cáncer o que el bebé va a desarrollar cáncer durante el periodo embrionario, durante el periodo del embarazo. Obviamente sí, el tener un antecedente familiar tan directo de alguien con cáncer, pues sí te expone o aumenta la probabilidad de que tú padezcas cáncer. Pero en la gran mayoría de los casos se vuelve un poquito más difícil porque la gran mayoría de los tratamientos contra el cáncer no son compatibles con el embarazo y muchas veces si una mujer es diagnosticada con cáncer ya en etapas del embarazo, pues muchas veces hay que ponerla a decidir a ella, a su pareja o a la familia qué se va a priorizar, si el embarazo o el tratamiento contra el cáncer. Entonces muchas veces es una decisión sumamente difícil que a nadie realmente se le desea que se vea en esa situación como tal. Sí, la verdad que como usted lo menciona, doctor, sí es una situación difícil y a veces pues muy incómoda. Yo diría que nadie quisiéramos pasar por este momento, yo creo, tan difícil. Entonces me comenta que no es una enfermedad de transmisión, o sea, ni por transmisión sexual se va a transmitir el cáncer. Cáncer como tal no. Hay algunos tipos de cáncer que están relacionados con bacterias o con algunos otros tipos de microorganismos. Por ejemplo, el cáncer cérvico-uterino ya desde hace mucho tiempo se tiene comprobado que puede ser desarrollado debido al virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano sí puede ser adquirido por contacto sexual. ¿De acuerdo? Obviamente no estamos hablando que en cuanto te contagies y tengas contacto sexual vas a desarrollar el cáncer, pero ya es un factor de riesgo, un muy alto factor de riesgo el padecer virus del papiloma humano para desarrollar cáncer cervicouterino, por ejemplo. Y en el caso del cáncer de estómago, que también a nivel mundial, según la OMS, es uno de los más comunes, también la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que normalmente se encuentra en el estómago, muy asociada a pacientes con gastritis crónica, también puede ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer posteriormente a nivel de estómago. Entonces, no son enfermedades que se transmiten, como decías tú, por contacto sexual, no el cáncer como tal, pero sí factores que aumenten tu probabilidad de padecer el cáncer. Ok. ¿Una persona que tiene cáncer puede llevar una vida normal, doctor? Sí, mira, todo va a depender del estadio o el momento en el cual el cáncer se ha diagnosticado. El cáncer diagnosticado en etapas tempranas es el que tiene una mayor probabilidad de sobrevida. Es decir, mientras más rápido se te detecta el cáncer, mayor probabilidad tienes de sobrevivir a dicho cáncer. Entonces, es una enfermedad, sí, hay que llevar un tratamiento, hay que llevar ciertos cuidados, pero por lo demás, pues tú puedes llevar tus actividades perfectamente normal, como te digo, sobre todo en las primeras etapas de. Ya en los cáncer o en los tipos de cáncer más complicados, ya esto sí puede implicar que el paciente requiera estar hospitalizado algún tiempo para algún tratamiento de quimioterapia o de radioterapia o lo que sea, y se requiera estar en periodos un poquito más prolongados en una estancia hospitalaria, pero ya estamos hablando aquí de etapas un poquito más avanzadas o en tipos de cáncer un poco más complejos, pero digamos que una persona con cáncer de mama, una mujer con cáncer de mama, pues puede estar yendo a sus quimioterapias o a sus radiaciones y continuar con sus actividades de su vida diaria, ya sea en casa o en su trabajo. Para la gente que, pues, o sea, o tiene familiares o no sabe en realidad, ¿qué es lo que hace una quimioterapia? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace en el paciente? Mira, la quimioterapia es un medicamento, es una sustancia química que tiene la intención de, por decirlo de una manera sencilla, quemar, destruir o cauterizar las células cancerosas. Desafortunadamente es una sustancia sumamente lesiva, es una sustancia muy fuerte, digamos, y en el camino pues causa otros efectos secundarios u otros daños. Pero en el área de la salud tenemos siempre lo que llamamos riesgo-beneficio. O sea, ¿cuál es el riesgo y cuál es el beneficio que voy a obtener al correr? Exactamente, ¿cuál es el beneficio que voy a obtener al correr ese riesgo? Entonces, pues sí, se les va a caer el cabello, sí, se lastiman un poquito las venas donde se aplica el medicamento, pero vas a sobrevivir. ¿Okay? O sea, vas a estar más tiempo con tu familia, vas a poder ver crecer a tus hijos o vas a poder terminar a lo mejor una carrera, un estudio, lo que sea. Entonces, cuando analizamos el riesgo contra el beneficio, pues vale la pena, o sea, siempre vale la pena todas esas oportunidades que tenemos, que la vida nos da, que la ciencia nos da, que Dios nos da para seguir viviendo, pues hay que aprovecharlas siempre. Una persona que decide no tratarse con la quimioterapia y decir, ¿sabes qué? Hasta que el creador me recoja, a una persona que decide tratarse con la quimioterapia, ¿cuánto es lo que aproximadamente duraría una y otra?
Volvemos a la misma situación. No hay una respuesta precisa para esa pregunta, sino que depende del estadio en el que se encuentre la persona y el tipo de cáncer. Por ejemplo, hay cánceres sumamente agresivos. El cáncer de cabeza de páncreas es de los más agresivos. Casi el tiempo en el que se diagnostica y en el que el paciente fallece es menos de un año o menos de 6 meses. O sea, es sumamente rápido, es sumamente agresivo. Hay otros tipos de cáncer que son un poco más, digamos, más lentos en evolución, como algunos tipos de cáncer de piel, por ejemplo, o el cáncer de mama o el cáncer cervicouterino. Entonces, a lo mejor tú podrías decidir no tratarte, a lo mejor sobrevivir 2 años con el cáncer o sobrevivir 3 años con el cáncer. Pero si hablamos de estos tipos de cáncer más agresivos, pues a lo mejor no llegar ni a un año. Siendo que algunos tratamientos como quimioterapias, eso sí es cierto, no todos los tratamientos, no todos los cánceres requieren quimioterapia, no es el único tratamiento que hay. Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, si no hay metástasis, es decir, si las células cancerosas no se han distribuido o diseminado a otras partes del cuerpo, se puede hacer un tratamiento quirúrgico que es la mastectomía, es decir, se retira la mama y se acaba el problema. Se da un tratamiento posterior de quimioterapias en ocasiones simplemente para estar seguros de que no hay otras células por ahí circulando en la sangre, pero se cura, o sea, es curable. Entonces, no todos los cánceres van a requerir quimioterapia, pero sí, o sea, al final de cuentas es una decisión del paciente. Si decide o no decide el tratamiento, pues es total y absolutamente su decisión, su libertad y su libre albedrío. Ok, me cuenta, retiran la mama quirúrgicamente. ¿Cómo podemos saber si quedó algún rastro, si no sé, se va a infectar la próxima, si el cáncer va a evolucionar? ¿Cómo ya están ustedes seguros que esa persona ya le pueden dar de alta y quedó, por decir, curada, por así decirlo? Esa es una muy buena pregunta. Mira, para empezar, todo lleva un proceso. Primero es lo que llamamos la autoexploración, ¿no? Este estudio que las mujeres pueden hacerse en casa, que hay muchísimas imágenes en internet, muchísimos videos en internet que les pueden decir cómo hacerlo ustedes mismas en casa, en qué momento, si tienen que estar menstruando, si no tienen que estar menstruando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo pueden ustedes saber muy fácilmente. Esa es una. Se detecta alguna bolita, alguna masita, lo que sea, entonces vamos inmediatamente con el médico. Dependiendo de la edad, el médico indicará un ultrasonido de la mama o una mamografía, que es como el estudio más clásico, más conocido. Tiene sus aplicaciones. A las mujeres más jóvenes, por ejemplo, no se recomienda la mamografía porque no es tan sensible como un ultrasonido. O sea, pero, por ejemplo, esas son algunas recomendaciones. Vamos a suponer que sí se diagnostica. Creo que tenemos por ahí una llamadita, parece. Sí, nos hace favor, doctor, en el botón amarillo, creo que es. Botón amarillo. ¿Listo? Ay, creo que no. Creo que es publicidad por ahí de alguna compañía, parece que no. No queremos hacerles publicidad, lo sentimos. No. Si quieren publicidad tendrían que pagar. Claro, como debe ser. Claro, estábamos en esto tan interesante, doctor. Pregunta que yo tengo, ¿quién es más propenso a contraer cáncer, hombres o mujeres? En el caso del género, sí tenemos una mayor tasa de mortalidad en el caso de las mujeres, ya que hay 2 tipos de cáncer muy específicos en mujeres, que es el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Entonces son tipos de cáncer un poquito agresivos. Por ejemplo, actualmente hasta el 2015, si no mal recuerdo, las estadísticas en México decían que por cada día fallecen en México 15 mujeres debido a cáncer de mama. O sea, wow. casi cada 2 horas fallece una mujer en México por cáncer de mama. Y en el caso del cáncer cervicouterino, más o menos fallecen 10 mujeres por día por cáncer cervicouterino. Entonces, son 2 tipos de cáncer prevenibles, pero estamos hablando de que son 25 mujeres las que fallecen al día por alguna de estas dos principales causas de cáncer en México. ¿Esto a qué se debe, doctor? ¿A que no se dieron tratamiento, a que no tuvieron información, o porque o ya aún en el tratamiento ya es lo más que podemos hacer? Fíjate que con tratamiento a nivel instituciones, por ejemplo, tenemos muy buenos números. Por ejemplo, el IMSS ha reportado reducción de sus fallecimientos, menos de un 5% en el caso de cáncer de mama, comparación con años pasados. Pero, por ejemplo, en cáncer cervicouterino ha reportado reducción de muerte de estas pacientes hasta en un 25% con el tratamiento. Wow. ¿A qué se deben estas muertes? Primero, la OMS dice que la número 1 es la dificultad para los accesos a la salud.
Aquí en Tijuana, pues tenemos consultorios anexos a farmacias, IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es relativamente fácil que tú puedas ir a un médico, pagar una consulta o acudir a tu institución a atenderte en caso de que tú detectes algo, sientas algo o simplemente por la intención de prevenir. Pero no toda la gente vive en ciudad y mucho menos viven en ciudades como Tijuana. Entonces, el acceso a la salud es uno de los principales factores que determinan el fallecimiento de los pacientes o de las pacientes, en el caso de las mujeres sobre todo. Las otras situaciones pues pueden ser cuestiones de pudor. Imagínate decirle a tu amigo de 50, 60 años, oye, ve a hacerte un examen de próstata. O imagínate decirle a tu mamá o a tu abuelita, a lo mejor, oye, tienes que ir a hacerte un Papá Nicolau, donde vas a estar descubierta de la cintura para abajo sin ropa, con tus piernas abiertas, donde van a introducir un instrumento a tu vagina para tomarte una muestra. O sea, hay mucho tabú todavía, sobre todo para el Papá Nicolau, que es un poquito más pudoroso el examen. No se hable de los hombres con los exámenes de próstata. Y, por ejemplo, muchas mujeres para lo de la mamografía dicen, es que duele la mamografía. Sí, sí duele la mamografía, no vamos a decir que no duele la mamografía. Pero yo les digo a estos pacientes, duele más el cáncer. O sea, la mamografía es un ratito, un apretón de un ratito que duele un momento. Pero el cáncer el cáncer de mama, por ejemplo, es muy doloroso y no estamos hablando de que te va a doler un ratito, te puede doler semanas, meses o años. Entonces, aguantarse un ratito de dolor te ahorra mucho tiempo más de dolor y no solamente dolor físico, sino emocional, problemas económicos a ti y a tu familia. Entonces, vale la pena. Volvemos a lo que decía hace rato, riesgo-beneficio. Correcto, correcto. Ay, pues es interesante cada uno de estos consejos que nos está dando el doctor y para que ustedes hagan conciencia o hagamos conciencia, mejor dicho, cada uno de nosotros. Pero vamos a seguir con esta plática después de un corte comercial. Vamos a un breve corte y regresamos. Usted no se vaya. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, pues déjenos aquí por redes sociales. Aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo y aquí se las contestaremos. Vamos al corte y regresamos. No se vaya. Hola, te saluda tu amigo y conductor Israel Saavedra para invitarte a una excelente conferencia donde en Plaza Patria, este próximo 23 de octubre, de 6 de la tarde a 8 de la noche, con dos interesantes expositores como lo son Selene Aguilar y Alex Rodríguez, con un interesante tema: fortalece lazos afectivos. Recuerda, un café con galleta te invita y yo allá te espero. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros en Regresamos después de este pequeño corte comercial, pues con esta plática tan interesante para prevenir o prevención de el cáncer. Yo tenía una pregunta que nos fuimos a corte, doctor. El mismo cáncer de mama que les da a las mujeres, ¿es posible que le dé a los hombres también el mismo cáncer en las mamas o es prácticamente imposible? Es lo mismo. Es mucho menos común en el caso de los hombres que en las mujeres. Se considera que aproximadamente por cada 100 casos de cáncer de mama en el mundo, 99 son en mujeres y 1 en hombres. Entonces sí, es exactamente el mismo cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer da en la glándula mamaria y la glándula mamaria la tenemos tanto hombres como mujeres. Por cuestiones hormonales, nuestra glándula mamaria no produce leche ni cambia con los cambios hormonales de la adolescencia, la pubertad y eso, pero es la misma glándula mamaria. Entonces, por ejemplo, un hombre cuya mamá o abuelita o hermanas hayan padecido cáncer de mama, tiene cierta posibilidad también él como hombre de padecer cáncer de mama y también tendría que buscar otros métodos o los mismos métodos en algunas situaciones para diagnosticar en caso de y pues llevar un tratamiento. Wow, yo pienso que sí sería muy, como si dice, con los demás exámenes, da pena, pudor y eso sí. Y sería más que nada porque dices, o sea, como hombre te va a dar cáncer en la mama, o sea, pero no estamos excluidos de... Exactamente, así es. Bueno, cabina, creo que por ahí el doctor nos proporcionó algunas imágenes, si nos haces favor
doctor, para que nos vayan Ok, explicando. ahorita en la actualidad están muy distribuidas las campañas para buscar o identificar los signos y síntomas de algunas de estas enfermedades de cáncer. Por ejemplo, ahorita estamos en octubre, que es el mes de la prevención del cáncer de mama. Y por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, pues siempre hay que buscar, las mujeres se conocen su cuerpo, conocen sus pechos, entonces es sano revisarse de vez en cuando, ver si hay alguna alteración en sus pezones o ver si hay alguna alteración en la textura de la piel o la clásica, ¿no? Que se sientan alguna bolita, algún bultito o algo que moleste, entonces inmediatamente acudir con el médico. Por eso dice que hay que buscar o hay que checarse para buscar los signos que nos pueden estar avisando de algún tipo de cáncer. Siguiente imagen, cabina, por favor. Ok, ahí está, en esa imagen se ilustran los 5 tipos de cáncer más comunes en México, tanto en hombres como en mujeres. En el caso de las mujeres tenemos los 5 más comunes son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de hígado y el cáncer de estómago, perdón, y el cáncer de colon y recto, en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres tenemos el cáncer de pulmón, el cáncer de hígado, el cáncer de estómago, el cáncer de colon y recto y el cáncer de próstata como los 5 más comunes aquí en México. Wow, el de pulmón, ¿por qué le da a hombres y a mujeres? A los hombres porque fumamos y a las mujeres. También, en los últimos años he visto un aumento, un incremento del índice de tabaquismo en el caso de las mujeres. Pero además, cuando hay cáncer de mama y el cáncer de mama evoluciona y genera metástasis, es decir, se comienza a distribuir hacia otros órganos, el primero que normalmente llega a afectar es el pulmón. Entonces puede ser o por cercanía debido a un episodio de cáncer de mama o puede ser por el tabaquismo, que de hecho el tabaquismo es un factor de riesgo para prácticamente todos los tipos de cáncer habidos y por haber. Siempre el tabaquismo está como número 1 factor de riesgo. Ok, a una mujer que no fuma, pero está en área de fumadores, no sé, ya sea en el trabajo, en la familia, el papá y los hermanos fuman, ella nunca fumó, ¿le puede dar cáncer de pulmón por inhalar el humo? Sí, el humo de segunda mano, de hecho, siempre se ha sabido que es mucho más tóxico, más lascivo para las personas que no fuman que para el que está fumando. Y hay otro factor muy interesante que puede también, por ejemplo, generar en las mujeres el cáncer de mama o el cáncer de pulmón, es, por ejemplo, el humo de los anafres. Por ejemplo, aquellas personas que dedican, vamos a decir, algo muy común aquí en Tijuana, las taquerías, y están todo el día enfrente del asador de carne. Por ejemplo, eso, el estar inhalando ese humo puede ser potencialmente lascivo y potencialmente generar a una persona cáncer de pulmón. Es por eso que es muy importante que los que se dedican a trabajar en este tipo de negocios pues tengan extractores para el humo y no estén respirando el humo directamente, porque es lo mismo que estar fumando todo el tiempo, el estar oliendo ese humo para generar problemas pulmonares, incluyendo el cáncer de pulmón. Wow, qué interesante eso, ni yo lo sabía. Creo que ahí tenemos otra Ahí tenemos, imagen. sí, es una ilustración sobre cómo afecta el cáncer de pulmón. Normalmente la distribución es muy agresiva, el cáncer de pulmón es sumamente complicado y normalmente en la gran mayoría de los casos es lo que llamamos un cáncer de tipo lobar, es decir, se centra en alguno de los lóbulos del pulmón y muchos de los tratamientos, por ejemplo, quirúrgicos para el cáncer se hace una lobectomía, es decir, se extrae el lóbulo afectado por el cáncer, como de la misma forma que sacaríamos la mama en el caso de una mujer o algo por decirlo, donde se localiza el tumor, se delimita el tumor, si es candidato a radiación, pues se aplica tratamientos de radiación y si no, se puede hacer un tratamiento quirúrgico de sacar ahora sí que toda la sección del pulmón que está afectada por el cáncer. ¿Cuáles serían las complicaciones posteriores a hacer esto de extraer la parte afectada? Pues obviamente estamos hablando de que se te extrajo una porción del pulmón que te ayuda a respirar, que te ayuda a hacer el proceso del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente una persona que se le extrae una parte de su pulmón, pues disminuye su capacidad pulmonar. A lo mejor si realizaba ejercicio aeróbico ya no va a poder realizar. A lo mejor se va a fatigar un poquito más rápido, pero volvemos a lo mismo. Va a ser comida, pues. Ajá, correcto. Bueno, creo que vamos a la siguiente imagen, cabina. Esa imagen es sumamente interesante. Es una imagen que nos revela la incidencia de cáncer pulmonar en México. Ahí en la imagen podemos observar los estados que están en un tono más como guinda, son estados con una alta incidencia de cáncer de pulmón, que son, si se fijan, los estados del norte, nos incluye a Baja California, ahí estamos. Luego están los estados del centro del país con una media en lo que es la presencia de cáncer de pulmón y más abajo los estados del sureste donde tenemos una baja incidencia de cáncer. Se ha visto que el cáncer de pulmón, por ejemplo, muchas veces también está asociado con el nivel de desarrollo económico.
Entonces, normalmente aquí en nuestro país, en México, pues la zona fronteriza, las zonas del norte tienen un mejor desarrollo desde el punto de vista económico, pero pues eso nos arroja otros riesgos, otros peligros que están relacionados, como por ejemplo la aparición de este tipo de enfermedades. Correcto. Vamos a pasar a la siguiente cabina. Aquí es muy importante, estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama, pero como ya mencionamos, todos estamos expuestos, hombres y mujeres, debemos de ser partícipes. En el caso de los hombres, por ejemplo, a lo mejor no podríamos no tan comúnmente padecer cáncer de mama, pero a lo mejor sí mi mamá, mi hermana, mi esposa, y el apoyo de la familia va a ser sumamente importante. Entonces, el hablar de cáncer nos involucra a todos, ¿de acuerdo? Claro que sí, ¿no? Y como usted dijo, nosotros podemos padecer cáncer de próstata también. Sí. ¿Cómo afecta el cáncer de próstata a los hombres? Los síntomas más comunes se empiezan como síntomas de tipo urinario, obviamente, o sea, el despertarse muchas veces en la noche a hacer pipí, por ejemplo, el tener dificultad para iniciar la micción, o sea, para iniciar a hacer pipí, el tener sensación de que seguir haciendo pipí aun cuando ya no salga nada, puede haber alteraciones en la erección, por ejemplo. Y por la zona también corremos el riesgo de la metástasis hacia colon y recto, por ejemplo, que dijimos que también es uno de los tipos de cáncer más común, no solamente en México, sino a nivel mundial, y es de los que genera un mayor índice también de fallecimiento, ¿no? De muerte. Entonces, sí tiene muchas afectaciones, sobre todo en la parte, digamos, de la cintura hacia abajo, es donde se verían los principales síntomas. Y hay un síntoma clásico de casi todos los cánceres, que es una pérdida importante de peso en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Wow, o sea que si estás chonchito y empiezas a perder peso sin causa alguna, acude al médico. Exactamente, sí puede ser un signo o una alerta de que probablemente puedes estar en una situación de cáncer. Obviamente si estás a dieta, estás haciendo ejercicio, bueno, pues esta pérdida de peso es debido a eso. Normal. Pero si no estás haciendo nada especial y de repente empiezas a notar que estás bajando mucho de peso, hay que ir a acudir, como tú dices, acudir inmediatamente al médico porque podemos estarnos enfrentando a una situación de salud. Claro que sí, bueno, cabina, creo que ahí nos cambiaron ya la imagen. Ahí tenemos, por ejemplo, unos datos generales de estadísticas en México sobre el cáncer infantil. En México, por ejemplo, el cáncer infantil es la segunda causa de muerte en niños menores de 15 años. Los accidentes automovilísticos son la número 1, y si un niño no fallece por un accidente automovilístico, entonces va a fallecer por cáncer. La leucemia es la más común de todas. En la actualidad, lo que eran programas como el Seguro Popular tenían cobertura amplia para el cáncer, pero bueno, ya hemos estado viendo los problemas que ha habido a nivel de políticas públicas y de salud con el abasto de este tipo de medicamentos, pero bueno, pues están, cuando menos en ese sentido, están cubiertos hasta los 18 años. Wow, no, pues así que interesabas a la siguiente cabina, por favor. Ahí nos mandan ahí una imagen. Ahí tenemos, como les dije, también los hombres podemos padecer cáncer de mama. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que debemos tomar en cuenta? Por ejemplo, hombres que fuman tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Si alguna familiar directo padeció o falleció de cáncer de mama, como mamá, hermanas, como decíamos hace un momento, pues es muy importante checarte. Hombres que padezcan sobrepeso u obesidad también, el sobrepeso o obesidad también es un factor de riesgo para padecer cáncer de mama. Y uno de los síntomas primeros que aparecen en pacientes masculinos con cáncer de mama es secreción por medio del pezón. Es decir, hay una salida de un líquido claro, amarillentón, blanquecino, bueno, quienes lo han probado dicen que sabe un poquito amargo. Entonces la pérdida de secreción por medio del pezón puede ser un signo de alarma de cáncer, además de los mismos que decimos para las mujeres. Sí, claro. El sentirte alguna masita, alguna tumoración, ver cambios en el pezón o ver cambios en la piel de la mama también pueden ser un signo de alarma. O sea que el hombre también podría, que no lo hace uno, pero también podría hacerse como una autoexploración, por así decirlo. Exactamente. De hecho, algo bien interesante y bien curioso que ha pasado en redes sociales es que en algún tiempo se hizo una campaña para subir por medio de redes sociales, en Facebook sobre todo, videos de cómo hacerse una autoexploración. Pero ¿qué pasó? Luego la gente los denunciaba como contenido inapropiado y estos videos se eliminaban de Facebook. Entonces hubo una campaña de una empresa española, una asociación española que decía: consíguete un buen par de, como dicen los españoles, de tetas de hombre y haz tu video de autoexploración. O sea, los hombres que tenemos algún grado de sobrepeso o obesidad, pues llegamos a presentar ginecomastia, es decir, crecimiento de las mamas, y decían que con eso no había problema,
porque está más normalizado pues el ver o exponer los pechos o el hombre del torso descubierto que una mujer con torso descubierto. Sí, claro. Entonces la técnica es la misma, o sea, es la misma técnica de autoexploración, y entonces empezaron ellos a sacar videos de hombres haciéndose de hombres con algún grado de sobrepeso o obesidad haciéndose un examen de autoexploración de mamas, para que de esta forma Facebook no los fuera a quitar por cuestiones de quejas o de ser impropio, por decirlo algo, y aún así se podía hacer como repartir el mensaje, ¿no? Wow, qué interesante. Siguiente imagen, cabina, por favor. Ahí tenemos algunas de las partes o de las zonas que pueden ser afectadas por el cáncer de pulmón en este caso. Por ejemplo, cuando decimos cáncer de pulmón, o sea, no solamente se puede afectar el pulmón o el tejido pulmonar como tal, sino los vasos sanguíneos. De hecho, muchas veces la célula se desprende, viaja por el torrente sanguíneo, y es así como se generan o se causan las metástasis, ¿no? Porque alguna célula se desprende del tumor, viaja por el torrente sanguíneo y de repente llega y se atora en algún lugar, y ahí se comienza a replicar esa nueva célula y a generar el cáncer en otra parte. El cáncer de pulmón desafortunadamente es de los más agresivos que hay, y es de los que más metástasis llegan a tener, es decir, de los que más se pueden llegar a diseminar a otras partes del cuerpo. Wow, no, pues está muy interesante eso, doctor, pero tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. Usted no se vaya, déjeme sus preguntitas, dudas y todo, y ahorita regresando al corte vamos a revisar para ver si tenemos algo que usted nos haya preguntado. Vamos al corte y regresamos, no se vayan. Hola, te saluda tu amigo y conductor Israel Saavedra para invitarte a una excelente conferencia donde en Plaza Patria, este próximo 23 de octubre, de 6 de la tarde a 8 de la noche, con dos interesantes expositores como lo son Selene Aguilar y Alex Rodríguez, con un interesante tema: fortalece lazos afectivos. Recuerda, un café. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Regresamos después de este interesante corte comercial. Como es costumbre, los patrocinadores tienen que tener su publicidad, pero pues nosotros entramos a un tema serio, como siempre lo he dicho. La salud es algo importante, algo que usted y yo tenemos que cuidar. Vamos a seguir con la plática del doctor. Seguimos. Creo que ahí tenemos otra imagen muy importante, interesante. Esa me gusta mucho. Es en este año, el día 4 de febrero, se celebró el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. Ahora sí que aquí entraron todos los tipos de cáncer. Correcto. Y se lanzó esta imagen promocional. En esta imagen podemos ver todos los tipos de listones o todos los tonos de listones que se utilizan para la lucha o la concientización sobre los diferentes tipos de cáncer, ¿no? Entonces ahí tenemos los más populares. Por ejemplo, está el rosa, que es el que se usa este mes. Decimos que en la área de salud que el octubre es el mes rosa, porque el rosa es el que se utiliza para la prevención del cáncer de mama. Está, por ejemplo, el listón blanco, que es el de cáncer de pulmón. Tenemos ahí, por ejemplo, también en la parte superior el listón de color amarillo. El amarillo es el que distingue el cáncer infantil. El azul clarito, el azul cielo, es el del cáncer de próstata. Y así podemos ver los diferentes tonos o los diferentes colores que hacen alusión a los diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y bueno, y aparte no sé, y el rojo, ¿por qué? Porque el rojo normalmente lo asociamos con la prevención o la lucha contra el VIH. Entonces, si se fijan ahí en la escala de colores no está el rojo, pero es por eso, porque el rojo se utiliza más para lo que es el VIH-Sida. Correcto. Bueno, pues cabina, cambiarnos la imagen, porfa. Y pues ahora sí que es muy interesante. La gente normalmente le dices cáncer y entra en pánico, la verdad. Bueno, yo creo que con cualquier enfermedad de estas entramos en pánico. ¿Qué le recomienda usted a una persona o a su paciente después de que usted le dice, sabes que tienes cáncer? ¿Qué sería lo siguiente que tendría que hacer? Pues mira, para empezar, dices tú, es muy feo, es muy difícil. Para nosotros como médicos también es muy difícil.
Ay, O sea, Raquel, cuando nosotros recibimos el resultado de los exámenes de laboratorio o el resultado de la mamografía o el resultado del estudio de cervix en el caso de las mujeres y vemos nosotros que es un cáncer, ya desde ahí uno se tiene como que mentalizar y decir, ok, ¿cómo le voy a decir a mi paciente que tiene cáncer? ¿De acuerdo? O sea, para nosotros como médicos también es muy difícil dar esa noticia. A nosotros como médicos no nos gusta dar malas noticias. Y una noticia, como tú dices, como decir cáncer, pues es peor todavía, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo con lo personal, por ejemplo, busco siempre poner perspectiva, ¿no? O sea, mire, lo estamos detectando a tiempo. Eso es una muy buena señal. Esa es una, dentro de lo que cabe, una buena noticia. Dice mi papá, de los males el menor. Ya lo detectamos, qué bueno que lo detectamos. ¿Por qué? Porque quiere decir, si lo detectamos, quiere decir que lo podemos tratar, y si lo podemos tratar, lo podemos curar. Entonces, siempre va a haber un proceso de duelo, porque pues, se perdió la salud y se perdió con algo feo, como es el cáncer. Pero, vaya, es un proceso, y en la gran mayoría de los casos, como te mencionaba desde el principio, si es detectado a tiempo, se puede curar. Y si se puede curar, la persona va a tener su vida normal, va a tener su vida más tiempo, va a poder seguir disfrutando de su familia. Entonces, yo busco siempre eso, ponerlo en perspectiva. Si es algo malo que te diagnostiquen con cáncer, pero igual es algo malo porque algo hicimos mal también. Entonces, algo podemos hacer para cambiar nuestra vida y para entrar en conciencia y ayudar a otros a entrar en conciencia de que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros. ¿Qué ha sido lo más difícil de su carrera cuando ha tenido que dar este tipo de noticias? ¿Qué es lo más difícil que ha hecho un paciente, por así decirlo, cuando usted le da este tipo de noticias? Fíjate que es difícil porque incluso me ha tocado dar esa noticia a personas cercanas a mí. Que me dicen, hazme el favor de checarme estos estudios, y ves y dices, chin, o sea, es cáncer. Es cáncer, y entonces, o sea, ahí se vuelve todavía más difícil. Sí, claro. Se vuelve todavía más difícil porque es alguien que tú conoces, es alguien que tú quieres, es alguien que tú estimas. Entonces, si es difícil con un paciente, digamos, ajeno a tu círculo íntimo de personas, con una persona cercana a ti, pues es más difícil. Entonces, en general el diagnóstico es difícil. Con niños es sumamente difícil todavía más, porque pues los niños van empezando a vivir, como decimos, pero fíjate que algo muy bonito y algo muy padre, y los papás que tengan o que hayan tenido niños con cáncer no van a dejar mentir, se llenan de una luz muy, muy, muy interesante, y los niños adquieren una madurez y te dan una señal, unas enseñanzas de vida, pero enormes, 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 ¿no? Entonces, al final, si crees en Dios, en la vida, como lo quieras llamar, son pruebas, son señales, son cosas que te cambian, y muchas veces a nosotros como profesionales de la salud y a las personas y al paciente, a los familiares, muchas veces nos cambia para bien. Wow, sí, la verdad, como dice usted, qué interesante saber, porque siempre uno decimos, un médico, a veces vemos que pues andan para arriba, para abajo, viendo en el hospital o atendiendo en el consultorio, y ay, mira, no sale a tiempo, ay, mira, no salió esto, o ya sale alguien y no me he metido para que me atiendas. No sabes quizás si él acaba de dar una mala noticia y quizás necesita un poquito de tiempo para también él reponerse, para que su siguiente paciente no lo vea con ese semblante de que acaba de dar una mala noticia, o etcétera también. Sí, así es. O sea, vaya, hay médicos que se dedican pues a atender el cáncer, y pues su chamba se dedica mucho a eso, ¿no? O sea, estar dando esta mala noticia a la gente en muchas ocasiones. Pero hay otros médicos que no, somos médicos generales, por ejemplo, y no es habitual que hagamos ese tipo de diagnósticos, y sí se vuelve difícil. Y sí me ha tocado a mí decir como que, a ver, necesito como 5 minutos como para reponerme, componerme, porque es difícil. Y obviamente, pues un paciente que recién lo diagnosticas con cáncer, pues tiene 1000 preguntas, así como las que tú me has hecho ahorita, ¿no? Tiene 1000 preguntas, y pues uno como médico no puede decir, ¿sabes qué? Pues si tienes cáncer, y que te bendiga Dios y que te vaya bien y ya. O sea, debe uno ayudar y pues responder a todas estas preguntas para que el paciente se quede lo más tranquilo posible y sabiendo lo más posible de su problema. Entre más profesional, o sea, o entre más, digamos, como usted dice, hay médicos que se dedican ya a hacer esto. Usted es médico general, pero hay médicos que tienen la especialidad de dar esto del cáncer. ¿Se volverá uno más frío cuando da estas noticias, o tendrán el mismo problema todos? Fíjate que yo creo que más que el grado de profesionalización es una cuestión 100% personal. Por ejemplo, yo digo que aún cuando me dedicara a esto, me sería muy difícil de todos modos dar este tipo de noticias, ¿okay? O sea, intentaría como a mi estilo, no suavizarlo, pero sí, como te decía hace un momento, como contextualizarlo, o darle un enfoque, una perspectiva
a lo mejor no tan gris o no tan oscura a un paciente, pero es una cuestión de ya de la personalidad de cada uno, de la formación de cada uno, pero yo creo que sí habrá médicos, incluso ya especialistas, subespecialistas, que se dediquen a esto del cáncer y aún les siga dando trabajo, siendo difícil decir a una persona, sabes que tienes cáncer, o a lo mejor una persona que ya había sanado y si le sabes que el cáncer volvió. Eso debe ser también todavía más difícil. O sea, ya luchaste, ya peleaste, ya te curaste, 1, 2, 3 años después, sabes que otra vez. O sea, debe ser más difícil todavía, yo creo. Híjole, supongo que sí. O ya cambiando, por así decirlo, de especialidad, no sé, alguien que le toque entrar a quirófano y opera. Cuando desgraciadamente el paciente pasa, ahora sí como decimos, la mejor vida. Dar Sí. la noticia al familiar, también yo creo que eso es aún más difícil. Sí. Es la parte no bonita de ser médico, ¿no? Es la parte no bonita porque cuando tú entras a una sala de quirófano o cuando tú empiezas a atender a un paciente, lo atiendes con toda la intención de que ese paciente se cure, que se sane, pero a veces va a ser imposible, a veces va a ser muy difícil y entonces el dar esta noticia también no es nada agradable y nada grato. No, y luego de cómo actúan los familiares, pues de que casi quieren matar al pobre Sí, profesional, sí. siendo que no es culpa del profesional. Así es, sí, o sea, es parte de lo que uno se expone en este tipo de situaciones, pues, pero pues debe buscar uno ser humano principalmente, o sea, ser humano, tener ese tacto, ese toque para dar este tipo de noticias que no son agradables, pero que tristemente a veces se tienen que dar. Creo que nos vamos a la siguiente imagen, cabina, por favor. A ver, aquí creo que ya cambió. Cambiado, bueno, pues Tenemos los porcentajes, por ejemplo, de cáncer, de los tipos de cáncer más comunes que padecen tanto hombres como mujeres. ajá. Desde ahí están los que mencionamos: cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer cérvico-uterino en el caso de las mujeres, cáncer de mama es el más común, que son, en la gran mayoría de los casos, pues casi todos los tipos de cáncer son prevenibles, ¿no? Salvo que tengas un factor de tipo genético o hereditario, porque tu mamá lo padeció, tu papá lo padeció, lo que sea. Todo demás es prevenible. O sea, el cáncer de mama es prevenible con estas exploraciones, el ultrasonido, la mamografía. El cáncer cérvico-uterino es prevenible por medio de los papanicolaos. La lactancia materna se ha demostrado que es un factor de protección tanto para cáncer de mama como para cáncer cérvico-uterino, un poquito más obviamente para cáncer de mama. Podemos dejar de fumar, nadie necesita fumar, no es una necesidad fumar, y como les decía hace un momento, o sea, el tabaquismo es una de las principales causas o principales factores de riesgo para todos los tipos de cáncer, desde cáncer de boca, cáncer de laringe, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cérvico-uterino, cáncer de próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Wow, siguiente imagen, cabina, de favor, si andas por ahí. Ahí está, ya habíamos visto un poquito de esta en la imagen anterior. Son los diferentes listones que hacen alusión a la lucha contra los diferentes tipos de cáncer. De cáncer. Siguiente imagen, cabina, de favor. Ahí tenemos, esa es de mis favoritas, me gusta mucho porque hace alusión a cómo se hace esta autoexploración de mama, ¿no? Que todas las mujeres la pueden hacer en casa, sí, todas las mujeres lo pueden hacer en casa. Hay que hacerlo frente a un espejo, recién bañadas, tiene una técnica. En esta época del año, en este mes de febrero, por ejemplo, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, tienen muchas campañas de prevención. De repente instituciones o asociaciones regalan mamografías, regalan ultrasonidos. Por ejemplo, Secretaría de Salud ahorita está haciendo su campaña de exploración de mamas. Es decir, si tú no sabes hacerlo o si tú piensas que a lo mejor no lo haces bien, hay profesionales de la salud, la gran mayoría de las veces enfermeras, que te ayudan y ellas te realizan este examen. Entonces te pueden enseñar a hacerlo y además te lo pueden hacer en esa ocasión, ya para que tú lo sepas hacer bien y tú lo puedes estar haciendo en casa con cierta regularidad o cierta periodicidad. En el caso del Papá Nicolau, pues es decir, siempre va a tener que ser llevado a cabo por un profesional de la salud, porque es una toma de muestra de células del cuello de la matriz, entonces ya es un poquito más especializado. ¿Cada cuánto es recomendable que se hagan el Papá Nicolau a las mujeres? Ok, mira. Hay mucha discusión, por ejemplo, sobre todo por el primero. ¿Cuándo me tengo que hacer el primer Papá Nicolau? ¿Okay? Las normas oficiales y las guías oficiales aquí en nuestro país dicen, número 1, mujeres que tengan 21 años o más. Okay. O sea, a partir de los 21 años. Mujeres que tengan 21 años o menos de 21 años y ya tengan más de 3 años siendo sexualmente activas. Es decir, a partir de que inicias... Como dijimos hace un momento, el
virus del papiloma humano es uno de los factores principales para desarrollar cáncer cervicouterino. Entonces, ¿cómo te expones al virus del papiloma humano? Pues con tu contacto sexual. Entonces, idealmente sería que a partir de que inicies tu vida sexual activa, o si has tenido 2 o más parejas sexuales a lo largo de tu vida, si tengas 17, 18, 19 años, ya te inicias a ser un Papá Nicolau. Las mujeres más jóvenes igual pueden espaciar un poquito más, a lo mejor no hacérselo cada año, sino cada 2 años. Pero, por ejemplo, si tienes antecedentes familiares, si has tenido muchas parejas sexuales, si nunca has tenido hijos, todos son factores de riesgo, entonces sí sería recomendable hacerse un examen de Papá Nicolau al menos o idealmente una vez al año. ¿Okay? Sobre todo si estos factores, hay una frase muy interesante que dice: toma como base la edad de la mujer más joven en tu familia que tuvo algún problema de cáncer y 10 años antes empiezas a checar tú. Por ejemplo, mi mamá lo tuvo a los 60. Pues a partir de los 50, más escrupuloso yo me empiezo a cuidar. Pues, pero mi tía lo tuvo a los 45. Entonces a partir de los 35 tú vuélvete más escrupulosa en estarte cuidando. Porque cuando sigue el diagnóstico de cáncer de mama, no es porque ayer inició el cáncer. Inició hace meses o incluso hace años. Entonces por eso se dice: toma como referencia a la mujer más joven de tu familia que haya sido diagnosticada con cáncer y 10 años antes, empiézate a cuidar con mucho más detalle, más ahínco, más interés. Wow. Entonces una jovencita que no ha tenido vida sexual, que es muy jovencita, no es conveniente o no lo requiere, mejor dicho. Sí, como te digo, hasta antes de los 21 años pudiera no ser necesario. ¿Okay? Incluso hay otras guías que dicen a partir de los 25. Te dicen primer Papá Nicolau a partir de que inicies a tener tu vida sexual activa o a partir de los 25 años, lo que pase primero. ¿De acuerdo? Entonces, si no es sexualmente activa, si no tiene alguna conducta de riesgo, 20, 21 años, a lo mejor 20, 21 años no pudiera ser tan necesario que se lo haga. Pero, por ejemplo, ahorita la gran mayoría de los casos o ya son sexualmente activos o fuman o tienen antecedentes familiares. Entonces, pues sí sería conveniente que a partir de los 21, al menos una vez cada 2 años, se realizara un Papá Nicolau. Wow, no, pues qué interesante, mi gente. Ya han obtenido este tipo de información. Creo que Cabina, por ahí tienes otra imagen ahí. Tenemos un poquito de alusión a las diferentes estructuras del pulmón que pueden ser afectadas por este tipo de cáncer. Bueno, pues vamos, yo creo que ya al último breve corte. Vamos a un corte comercial y regresamos. Déjenos sus comentarios, ya estamos por finalizar este interesante tema. Vamos al corte, Cabina, y regresamos. Hola, te saluda tu amigo y conductor Israel Saavedra para invitarte a una excelente conferencia donde en Plaza Patria, este próximo 23 de octubre, de 6 de la tarde a 8 de la noche, con 2 interesantes expositores como lo son Selene Aguilar y Alex Rodríguez, con un interesante tema: fortalece lazos afectivos. Recuerda, un café con galleta te invita y yo allá te espero. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un... Gracias, regresamos del corte y ahora saludos a Guadalupe Barrera y Hortensia Díaz que nos están ahí siguiendo en la transmisión. Usted que nos va a ver quizás en repetición, si tiene alguna pregunta, pues déjenla en los comentarios y se le haremos llegar al doctor para que él nos dé su diagnóstico o su respuesta, doctor. Estamos finalizando el programa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por toda esta interesante información que nos ha traído. ¿Qué consejo le daría a toda la gente que nos está sintonizando? Pues mira, en este tipo de enfermedades, como ya hemos estado mencionando a lo largo de toda la plática, lo más importante es la prevención. ¿Okay? Entonces, quitarnos el miedo, quitarnos el pudor, para ir al médico y decir: veo esto, siento esto, creo que tengo esto. Ir a hacer sus exámenes, ya sea que lo hagan por medio privado, lo hagan por medio institucional. Como les digo, el IMSS en estos años ha dado muy buenos resultados en cuestión de disminuir las muertes tanto por cáncer de mama como por cáncer cervicouterino.
Quitémonos el pudor. El pudor no nos ayuda, el pudor no nos salva vidas, el pudor no nos previene nada. Nos da pena, pues vamos a hacer los exámenes en casa. En el caso de las mujeres, el examen de mamas, del Papa Nicolau, pues sí hay que ir a que nos lo haga un profesional de la salud. En el caso de los hombres, está, por ejemplo, también el examen de sangre para próstata. Está también, las instituciones de salud, por ejemplo, manejan un cuestionario de factores de riesgo. O sea, tú llenas ese cuestionario y te dice qué factor de riesgo tienes de padecer cáncer de próstata. Entonces, pero igual, pues para poder hacer todo esto necesitamos acercarnos al médico. Acercarnos al médico, ya sea, como les decía, por medio privado, por medio institucional, acercarnos, preguntar, dar nuestras dudas, y en caso de que el médico nos recomiende que tenemos que hacernos un examen, alguna exploración o algo, pues hacerla. Al final de cuentas es para nuestra salud, es para nuestras familias que estén en calma, para nosotros estar con calma. Entonces la prevención siempre va a ser lo más importante en este tipo de situaciones. Y pues en este mes estamos en octubre, que es el mes de concientización o lucha contra el cáncer de mama. Se celebra el día 19 de octubre, es como el día principal, pero durante todo el mes van a estar ustedes viendo campañas, van a estar viendo ustedes anuncios, van a estar viendo alusiones a esta enfermedad, pues para generar conciencia principalmente, ¿no? Ya que en México es el principal factor de riesgo de muerte por cáncer, el cáncer de mama, y pues obviamente estamos hablando de mujeres principalmente. Wow, pues bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que próximamente nos pueda volver a acompañar con otro interesante tema para nuestro auditorio. Cuando gustes, ya sabes, aquí estamos para servirte con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Bueno, mi gente preciosa, ya saben, recuerde, la salud no tiene precio, cuídese, ámese, quiérase primero usted, para modo de poder demostrar a los que usted ama cuánto los ama, porque si usted no se quiere, si usted no se cuida, ¿cómo va a poder decir yo te amo, yo te quiero, yo te cuido? Primero empecemos por nosotros mismos. Recuerden, la próxima semana tendremos a la señorita Carmen Ansaldo de Grupo de Apoyo Adelante, también, que nos va a enseñar, y pueden ustedes acudir con ayuda a las personas que ya tienen este tipo de diagnóstico de cáncer. Pues la próxima semana nos veremos con algo más de salud y algo más. Hasta la próxima. Te saluda tu amigo y conductor Israel Saavedra de tu programa Salud y Algo Más, para invitarte a que no te lo pierdas todos los viernes en punto de las 12 del día por Sintoniza Sin Fronteras.